Se nos pide encontrar una ecuación en coordenadas rectangulares para la ecuación esférica, ρ es igual a 2ph cosecante. Para escribir la ecuación usando coordenadas rectangulares, necesitamos escribir la ecuación para que solo contenga las variables x, y z, y no las variables ρ, φ o θ. Al observar las ecuaciones que relacionan las coordenadas rectangulares y esféricas, observe que ninguna de las ecuaciones contiene ph cosecante. Para el primer paso, sustituiremos 1 por φ sinusoidal por φ cosecante. Usar la identidad cosecante φ es igual a 1 sobre seno φ. La formación de esta sustitución nos da la ecuación ρ es igual a 2 divididos por seno φ. Y ahora, a partir de aquí, observe que aquí tenemos la ecuación z es igual a ρ por coseno φ, y por lo tanto, será mucho más fácil realizar una sustitución por un coseno φ en lugar de seno φ, y, por lo tanto, ahora elevaremos al cuadrado ambos lados de la ecuación, lo que nos dará φ al cuadrado sinusoidal en el denominador, que luego podemos reemplazar con un φ al menos coseno cuadrado. Entonces, para el siguiente paso, cuadramos ambos lados de la ecuación, a la izquierda tenemos ρ al cuadrado, a la derecha cuadramos el numerador y el denominador, lo que nos da 4 divididos por φ cuadrado sinusoidal. Y ahora usando una identidad trigonométrica, φ sinusoidal más coseno cuadrado φ es igual a 1. Si resolvemos esta ecuación para φ sinusoidal, tenemos ph sinusoidal igual a 1 menos φ coseno cuadrado, que ahora usaremos para sustituir φ sinusoidal. Realizar esta sustitución nos da ρ al cuadrado igual 4 dividido por la cantidad 1 menos coseno cuadrado φ. Nuevamente, esto es útil porque ahora podemos usar la ecuación, z es igual a ρ coseno φ y resolver esto para coseno φ, que nos da coseno φ es igual a z dividido por ρ. Lo que significa que podemos sustituir z cuadrado dividido por ρ cuadrado por coseno cuadrado φ. Realizar esta sustitución nos da la ecuación, ρ al cuadrado es igual a 4, dividido por la cantidad 1, menos z al cuadrado, dividido por ρ al cuadrado. El siguiente paso será eliminar esta fracción de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el denominador de 1 menos z al cuadrado dividido entre ρ al cuadrado, o si queremos, podemos pensar en la multiplicación cruzada. De cualquier manera, esto nos da ρ al cuadrado por la cantidad 1 menos z al cuadrado, dividido por ρ al cuadrado es igual a 4. Continuemos en la próxima diapositiva. Para el siguiente paso, distribuimos ρ al cuadrado por 1 es igual a ρ al cuadrado, menos ρ al cuadrado, multiplicado por z al cuadrado, dividido entre ρ al cuadrado, se simplifica muy bien a z al cuadrado. Y finalmente hacemos la sustitución de ρ al cuadrado, donde ρ al cuadrado es igual a x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado. Realizar esta última sustitución nos da x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado, menos z al cuadrado es igual a 4. Simplificando, z al cuadrado, menos z al cuadrado es igual a 0, dándonos la ecuación rectangular, x al cuadrado, más y al cuadrado, es igual a 4, que graficaron en 3 dimensiones, deberíamos reconocerlo como un cilindro. Lo que vemos graficado aquí, si graficamos esto usando un software tridimensional. Aquí está la gráfica del cilindro. Espero que hayas encontrado esto útil.